Y por si ya fueran pocos, hoy les presentamos un nuevo concepto pandémico, el confinamiento pasivo. Lo ha propuesto el ministro Illa para Burgos, aunque de momento no se va a aplicar. Evita así tener que modificar el decreto del estado de alarma y que el gobierno pues pase el mal rato de ir de nuevo al Congreso con este espinoso asunto. El ministro de Sanidad pretendía cerrar el comercio, la universidad y la propia ciudad, que sería una especie de confinamiento encubierto porque poco o nada se podría hacer, aunque eso sí, no encerraría a los burgaleses en sus casas. Avanza la pandemia y avanzan también estas nuevas formas de vivir esta nueva normalidad. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde que el PSOE regional rompiera las relaciones con la Junta, la artillería socialista no ha dejado de disparar, algo que hoy se ha escenificado en el Pleno de las Cortes, en el cara a cara entre Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco. La política de guante blanco de los socialistas de estos meses ya es pasado y van a por todas. Hablaremos luego con el secretario regional del Partido Popular, Francisco Vázquez, sobre este asunto. Estará aquí en el plató de Cuestión de Prioridades. Ahora vamos a analizar las perlas dialécticas que se han lanzado los líderes políticos en el Parlamento regional. Ru García Ribote, buenas noches. La norma para reformar el reordenamiento, del personal sanitario ha sido, pues como cabía de esperar, el arma arrojadiza en el cara a cara. Sí, era de esperar, como decías, José Luis, que el polémico decreto fuese protagonista del Pleno. De nuevo ha vuelto la tensión al hemiciclo regional, mientras el presidente de la Junta recordaba que el documento no impide la negociación con los sindicatos. A su vez pedía al líder socialista entendimiento, escucha y comprensión. Luis Tudanca replicaba que hace intentos, pero que cada vez le cuesta más. Ha pedido autocrítica a Alfonso Fernández Mañueco por los malos datos de incidencia acumulada en la comunidad. Solo quieren imponer, señor Mañueco, y ante cualquier crítica, cualquier propuesta de cualquiera, reaccionan de forma furibunda. Es que no tiene sentido. El único consenso que usted ha logrado, señor Mañueco, es poner a todo el mundo en contra de su gobierno. Fíjese su sectarismo, señor Tudanca. Hace que cuando el gobierno socialista de España el 15 de marzo adopta medidas más amplias y restrictivas respecto de los profesionales de sanidad, usted calla y aplaude. Usted es el vecino que cuando se quema la casa de enfrente cierra la puerta y no ayuda. Y Ruth, como no, de nuevo los debates nacionales se cuelan en el hemiciclo de las Cortes. Efectivamente, y se han colado entre duros reproches que han avivado aún más el enfrentamiento. Los pactos de los grupos políticos en los presupuestos generales también han salido a escena de forma velada. Mañueco ha acusado a Tudanca de callar y aplaudir medidas más restrictivas que ya fueron aprobadas por el Gobierno central. Usted elige, esté con todos los que estamos del lado de la gente de esta tierra o siga solo y mal acompañado. El socialismo que usted defiende, señor Tudanca, parece que prefiere entenderse con gente como Bildu o como Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues de este tenso debate en las Cortes y demás asuntos vamos a hablar hoy con nuestros tertulianos. Ellos son tres periodistas de diferentes zonas de la comunidad, siempre hay que vertebrar la comunidad, también en Cuestión de Prioridades lo hacemos. Ana Pedrero, desde Zamora, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. David Frontela, desde Palencia, Valladolid, podemos decir, donde prefieras. Bueno, muy bien, buenas bienvenido. Noches. Y Natalia del Barrio, segoviana. Hola, ¿qué tal? Bueno, habéis visto este pleno tan movido. Publicaba, después de meses de lealtad entre los partidos, sobre todo el Partido Socialista y la Junta de Castilla y León, ya empezamos, a ver que todo vuelve a su ser. Esa nueva normalidad política de enfrentamientos, de luchas, en fin. Sí, yo personalmente estoy un poco alucinada con estos debates que se están dando ahora mismo, o que se ha dado hoy en concreto, porque creo que la situación de Castilla y León y de algunas zonas de Castilla y León no se merece estas cosas. Yo creo que es verdad que hay una parte de autocomplacencia por parte del Partido Popular, que no ha hecho autocrítica de ciertas cuestiones que han pasado durante todos estos meses.
Y también creo que hay mucha beligerancia por parte de los partidos de la oposición, que no les quito parte de razón cuando el PP, por ejemplo, de alguna manera les ningunea a la hora de tomar decisiones y no avisa en una cuestión tan importante como es la pandemia. David. Pues yo creo que nos conduce a una pérdida de credibilidad en la clase política en todos los ámbitos. La verdad sea dicha es que los ciudadanos no sé cómo se lo tomarán, pero realmente esta escalada de insultos, de descalificaciones, de falta de confianza, porque se miente y no pasa nada, y se vuelve a mentir y sigue sin pasar nada, yo creo que va a acabar hartando a los ciudadanos, y es preocupante por los efectos que eso pueda tener en una sociedad democrática. Los demócratas creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias y defender ese marco de diálogo y de conversación y de confiabilidad en la clase política. Se lo preguntaré luego al número 2 del Partido Popular, a Francisco Vázquez, que estará aquí con nosotros, pero os pregunto, ¿por qué creéis que el Partido Socialista de forma repentina rompe las relaciones con la Junta de Castilla y León y decide que no va a sentarse a negociar nada de nada? Ana. Pues fíjate, a lo mejor tiene que ver algo con esa hartura a la que acaba de aludir también David Frontela, es decir, a lo mejor ya son meses, muchos meses, aceptando políticas que quizá no serían las que ellos aplicarían y que encima sobre el papel no están resultando, porque las cosas como son ahora mismo, la situación en la comunidad es muy complicada, y yo no sé si es como una especie de golpe de efecto de decir esto no está funcionando, ahora vamos a poner sobre la mesa lo nuestro, o de intentar hacer un poquito más de fuerza a la hora de dialogar, como bien ha dicho David, y de hacerse escuchar y de que ese consenso sea real y no de emitir unas normas y que los demás las acepten, que a lo mejor hasta ahora quizá ha ido más por ahí el tema que negociar realmente y hacer política. La situación que tenemos ahora mismo en Castilla y León, desde luego lo que requiere son esas miras, esa altura de miras por unos y por otros. Creo que si nos metemos en el espectáculo al que hemos asistido nacional, sería un gran fracaso de la política en Castilla y León y desde luego una decepción y un malestar terrible para el ciudadano que ya está sufriendo mucho. David, ¿a qué crees que responde esa estrategia? Que no sé si es una estrategia o es un atado, como decís vosotros. Desgraciadamente desde la desconfianza, como te decía al principio, ¿no? Yo creo que son todo cuestiones puramente estratégicas. Entonces el problema es cuando detectas movimientos en unos partidos o en otros que realmente corresponden a previsiones de carácter electoral, de colocar un mensaje determinado, el que sea. Pero es que ese es el problema, da igual cuál sea el mensaje que se coloca a la sociedad. Eso es lo que realmente me preocupa. En este caso yo creo que pura estrategia, porque realmente, aun estando de acuerdo en las medidas que se adoptan, hay que exteriorizar ese enfrentamiento. Yo no entiendo eso por parte del Partido Socialista, cuando en unos lugares defiende unas cosas y en otros otros. Y por parte del Partido Popular, evidentemente, y ejemplos son los de hoy, esa situación de diálogo previo que no hubiera costado nada y hubiera facilitado muchísimo las cosas. Pero el problema es ese tactismo que realmente no conduce a nada e, insisto, incluso estando de acuerdo, se ven forzados a la discusión, a la descalificación, al insulto. Por cierto, hoy hemos conocido que la Junta renuncia a subir el sueldo del presidente y de los consejeros el próximo año, a diferencia del Gobierno central, y se incrementará pues el sueldo para los funcionarios un 0,9%. ¿Qué os parece? ¿Esto es una medida estética o...? Esto es populismo. Porque te quiero decir, o sea, aquí hay consejeros de Castilla y León que están cobrando más que miembros del Gobierno de España y bueno, y realmente es una medida que lo dicen, pero la mayoría de ellos que son funcionarios de carrera cobrarán sus complementos de antigüedad. Y luego aparte hay consejeros que también son procuradores y seguirán cobrando sus dietas de asistencia a los plenos. Pero no se suben el sueldo, el sueldo. Ya, pero general. bueno, al final te quiero decir que es una cuestión más mediática y sinceramente populista, de decir, no, nosotros no nos subimos el sueldo como han hecho, ¿no? Y de hecho es lo que está saliendo, pero sin explicar que hay muchos consejeros que cobran más que miembros del gobierno, sin explicar que, por ejemplo, el señor Igea cobra más que el presidente de la Junta, que eso es verdad que es una medida que viene de atrás, y sin explicar que aparte de su sueldo como presidente y como consejeros, algunos de sus miembros seguirán cobrando las dietas de 220 euros por ser procuradores de las Cortes cada vez que vayan a los plenos. Entonces, quiero decir que realmente es una medida absolutamente de show, de cartel, y de que realmente pues es
populismo. Bueno, vamos a ver qué opina de todo esto que estamos hablando nuestro invitado. Tenemos hoy al número 2 del Partido Popular en Castilla y León, al secretario regional del Partido Popular, a Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que además acaba de salir del Pleno. Sí, de hecho, ha estado durante un buen rato presidiendo la sesión parlamentaria ante la ausencia del presidente Luis Fuentes. A veces lo hacen así, ¿no? Que tiene que salir y le toca a usted. Bueno, ha sido un pleno calentito, ¿no? Bueno, efectivamente. Durante las preguntas suele estar siempre él y luego yo pues le relevo durante un rato. Que ha tenido que llamar al orden en algún momento a algún procurador. Bueno, gajes del oficio, estas cosas pasan, gajes ¿no? del oficio y también lo que estamos diciendo, yo creo, demasiada crispación en la vida política actual, que no es distinta de otras latitudes, porque a nivel nacional lo estamos viendo también, y yo creo que esto requiere un poco más de sosiego y más de cara a la ciudadanía, que estamos comprobando que algunos lo están pasando muy mal y tampoco es para que estemos todos los días los políticos con una bronca constante. Le preguntaba antes a los tertulianos, se lo pregunto a usted, ¿a qué cree que se debe que el Partido Socialista de Castilla y León haya roto las relaciones con la Junta y no se quiera ya sentar a negociar nada con el Gobierno regional? ¿Qué ha pasado? Bueno, el Partido Popular hemos mantenido una posición siempre de mano tendida, lo hemos hecho desde el principio, desde todos los pactos que se han llevado a cabo durante este último año y pico, y lógicamente ahora con mayor motivo. En la situación en la que estamos, pues lógicamente requiere la ciudadanía que nos pongamos de acuerdo, que tengamos entendimiento y que lleguemos a pactos. ¿El Partido Socialista, el Grupo Popular, la Junta? No, yo lo que creo es que esto responde pues a una cuestión. Aquí no estamos aislados. A nivel nacional estamos viendo la deriva que tiene el Partido Socialista y por lo tanto aquí no iban a ser otra cosa distinta. Yo creo que corresponde a una cuestión estratégica a nivel nacional. Nosotros el último acuerdo que les brindamos fue el tema de los presupuestos y tampoco tuvimos respuesta. Luego hemos visto por qué, porque con quién estaban pactando los presupuestos generales del Estado y por lo tanto pues sí que es cierto que cuando va creciendo la bronca política es más difícil el entendimiento y por lo tanto también es más difícil llegar a acuerdos. Bueno, está negociando con Bildu. Digo que no lo ha dicho, parece Pedro Sánchez, que hoy no ha querido pronunciar el nombre de H. Bildu en el Senado. Bueno, le pregunto por Bildu. ¿A qué cree que se debe que ahora el Partido Socialista eche marcha atrás ante un acuerdo casi consumado con EH Bildu? ¿Cree que ha sido por el rapapolvo de muchos varones y exdirigentes socialistas? ¿Un problema interno que le puede generar a Pedro Sánchez? Yo creo que el rapapolvo se le echó ayer Pedro Sánchez a los varones socialistas, pero en realidad es que lo llevamos diciendo mucho tiempo. EH Bildu no hace falta para aprobar los presupuestos. Otra cosa es que quieran batir un récord y digan, son los presupuestos generales que más votos han tenido a favor, pero en realidad no les hace falta para aprobar unos presupuestos. Por lo tanto, yo creo que son medidas de blanqueamiento también de algunas fuerzas políticas que, entre otras cosas, pues ni siquiera han condenado el terrorismo, ni siquiera han pedido perdón a las víctimas, y en esta comunidad autónoma tenemos unas cuantas. Vamos a hablar ahora del partido, de su partido, del Partido Popular. ¿Cree que ha recuperado el centro político tras el desmarque de Pablo Casado a Vox en la moción fallida contra Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que desde el punto de vista ideológico nunca hemos perdido el centro político. Otra cosa es lo que se perciba desde fuera, pero sí que es verdad que durante el debate de la moción de censura pues se vio cuáles eran las verdaderas intenciones de Pablo Casado, que nosotros ya lo sabíamos desde el último Congreso Nacional del partido y que por lo tanto la posición estaba clara, pero sí que es verdad que tuvo que suceder algo tan importante como la presentación de una moción de censura para que se escenificara cuál es la posición del Partido Popular, y yo creo que ya nadie tiene dudas sobre la misma. ¿Y por qué cree que la gente tenía dudas? ¿Ha habido bandazos realmente ideológicos del partido desde que está Pablo Casado? No, yo creo que no ha sido cuestión del partido. Aquí estamos en una democracia que está totalmente fracturada en muchas fuerzas políticas. Hay ahora 3 fuerzas políticas de centro derecha con representación importante en las Cortes Generales y por lo tanto pues la propia evolución, la información te hace pensar que, bueno, pues, y también la forma de actuar de otras formaciones políticas, como arrinconando a un lado a las 3, cuando yo creo que somos 3 opciones totalmente diferentes. Pero se simplifica demasiado. Entre izquierda y derecha yo creo que no debe ser así, pero bueno, es verdad que también para que las opciones que se tienen de cara a los medios de comunicación y también
en detrimento de nuestros propios partidos políticos, pues a lo mejor se simplifican demasiado las posiciones, pero yo creo que la nuestra está clara, lo ha estado siempre, cuando hemos estado gobernando y ahora que estamos en la oposición, de ese partido que quiere aglutinar todo el centro derecha en España. Publicaban hoy algunos medios de comunicación de prensa escrita que el Partido Popular daba por enterrada esa posible fusión electoral con Ciudadanos, aquella marca de España Suma. ¿Ciudadanos ya no es lo que le preocupa al Partido Popular? ¿La amenaza, digamos, electoral ahora es Vox? Bueno, yo no creo demasiado en los titulares, porque los titulares duran un día y al día siguiente se dice otra cosa distinta. Por lo tanto, pues son imágenes que en un momento determinado pueden surgir así de las diferentes fuerzas políticas, pero yo creo que, y buena prueba es aquí en Castilla y León, tenemos muy buena relación con Ciudadanos y por lo tanto el entendimiento yo creo que es más fácil que con otras fuerzas políticas que a lo mejor nos pillan ideológicamente más lejanas. Hablando de Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, al contrario que Alfonso Fernández Mañueco, es una persona que se mete, digamos, en muchos charcos, que hace a veces, pues declaraciones duras y no se calla ante nada. ¿Se siente cómodo el Partido Popular con todas las declaraciones que hace el vicepresidente? Bueno, cada uno puede hacer, y de hecho lo hacen en todos los partidos políticos y también sus representantes, todas las declaraciones que estiman oportunos. También depende de la personalidad de cada uno, pero sí, nosotros la verdad es que nos sentimos cómodos en el pacto que tenemos con Ciudadanos y también yo estoy convencido, porque así además me lo han dicho en el propio seno del Gobierno. Por cierto, hablando del ex vicepresidente de la Junta, ayer en la comisión de investigación sobre la publicidad institucional, quiero que escuche, decía esto sobre el Partido Popular. Me he sentido como un apestado por parte del grupo del que he sido portavoz y por parte de un gobierno que formó parte durante muchísimos años, si usted lo sabe. Bueno, muy duro, señor de Santiago Juárez. Yo creo no sé qué tiene que decirle. No, pues yo no le tengo que decir nada, es una apreciación personal que yo no comparto. Yo creo que el Grupo Popular en esta legislatura, que es la que yo conozco, porque como saben ustedes, en la anterior no estuve ni en las anteriores, por lo tanto yo creo que es verdad que a lo mejor las relaciones no han sido las mismas, porque no es lo mismo estar dentro del grupo como portavoz o como consejero o vicepresidente de la Junta que tener otro puesto distinto, que es el de otras responsabilidades, como es el tema de ser concejal del Ayuntamiento de Valladolid. Pero yo sí que quiero en todo momento disipar esa posible percepción que haya tenido él, porque desde el Grupo Popular desde luego no ha sido así ni con él ni con ninguno de los miembros del anterior gobierno del Partido Popular. Bueno, el debate hoy en el Pleno de las Cortes, esa arma arrojadiza que decíamos antes, ha sido esa necesidad de reordenar las plantillas sanitarias para dar servicio y curar, digamos, a los enfermos durante esta pandemia. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado para que los sindicatos, la oposición, los sindicatos se levanten de la mesa, rompan las negociaciones? ¿Ha faltado la comunicación previa? Pues yo no se lo puedo decir porque tampoco he sido testigo de la misma, pero yo creo que el propio, también en este caso, consejero de la Presidencia ha relatado multitud de reuniones, hasta 50, ha llegado a relatar que han tenido con los sindicatos representativos, no sé si también con los del ámbito sanitario, pero esta cuestión yo creo que viene por otro motivo. Hay que tener en cuenta que un decreto similar, y así ha respondido el vicepresidente de la Junta, pero en vez de con rango de decreto, fue con rango de orden ministerial, se produjo durante el primer estado de alarma. Y bueno, pues allí ningún sindicato ni ningún partido político de la oposición obtuvo ninguna objeción a que ese decreto que hoy que está en vigor en Castilla y León se haya puesto en marcha. También hay que tener en cuenta que este mismo, muy similar al que hemos aprobado aquí en Castilla y León, lo han aprobado en otras comunidades autónomas con gobiernos socialistas, como es el caso, por ejemplo, de Aragón o Asturias. Por lo tanto, yo creo que en una situación como esta se deben de tomar medidas extraordinarias y además las que puedes tomar, porque el estado de alarma no te permite tomar las que se tomaron, y valga la redundancia, en el primer estado de alarma que tuvimos. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión que sobrevenida, que bueno, pues a lo mejor
había requerido un diálogo previo, pero yo sé que han tenido reuniones previas con los sindicatos porque el propio vicepresidente de la Junta también las ha relatado. Por lo tanto, yo invito también, como ha hecho él, a los sindicatos a seguir dialogando sobre estas cuestiones que, entre otras cosas, suponen una restricción de derechos como tenemos también todos los ciudadanos, aunque de diferentes profesiones y de diferentes sectores en este estado en el que estamos. Sí, hoy Francisco Igea decía en el Pleno de las Cortes que si tenía que pedir perdón lo pediría, pero que las circunstancias son las que son y que bueno, seguirán adelante con este... Es que también el tiempo cuenta, entonces, lógicamente, una negociación a lo mejor más pausada no daba tiempo, pero bueno, se puede seguir hablando sobre el asunto y llegar a un acuerdo que, por otra parte, el Partido Popular es lo que siempre ha querido. Vamos a ver los tres periodistas que tenemos hoy en nuestra mesa de tertulianos, a ver qué le quieren preguntar. David, por ejemplo. Me ha llamado la atención una expresión que ha utilizado: democracia fracturada y crispación. Yo quería, muy brevemente, ¿cuánto tiempo cree que van a tardar los ciudadanos en cansarse de estas situaciones, de este enfrentamiento, de las fuerzas democráticas que todos entendemos, y caigan en la tentación de esos extremos de la izquierda y de la derecha que desde luego plantean posturas muy poco democráticas, como bien ha dicho? ¿Cree que estamos ante una situación de riesgo y que los ciudadanos caigan en esa situación? Bueno, yo creo que en esta situación les interesa y les viene bien a muchos partidos, entre otros al partido que está en el gobierno central, que quiere situarse en una centralidad y, por lo tanto, como hemos visto en repetidas ocasiones, pues fomenta, por así decirlo, los antagonismos al que debe ser, y lo ha sido hasta ahora, siempre el que naturalmente le suceda en el gobierno. Por lo tanto, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hablábamos antes de esa moción de censura, yo creo que al que más le ha favorecido ha sido al gobierno. ¿Por qué? Pues porque se veía que había una fragmentación entre fuerzas políticas ideológicas que son muy distintas, pero que en el ámbito ideológico de la izquierda no les hacen daño. Y en cambio la fractura de otras fuerzas políticas, como digo, pues sí que son fomentadas por el propio gobierno, por la propia izquierda en este caso, y también yo creo que en una situación de conflicto y de crisis, el gobierno del Partido Socialista está demostrando que se mueve muy bien en esas situaciones de conflicto que nos están tocando vivir. Natalia, Ana. Natalia. Bueno, usted ha hablado de buenas noches, ha hablado de crispación, pero ha tardado medio segundo en atizar al Partido Socialista. Creo que la autocrítica tiene que ser por ambos lados. ¿Y no cree que en digamos, escalada de crispación de la oposición y del Partido Popular no falta algo de autocrítica por parte del Partido Popular en cuanto a la gestión de la pandemia? Usted es de Segovia. Segovia ha sido la segunda provincia con más mortalidad de toda Europa. Algo ha fallado en el camino, falta de recursos económicos, como se nos presentó en Castilla y León la pandemia, con falta de personal, con falta de infraestructuras. Hace un año justo el señor Mañueco prometía radioterapia en Segovia, un centro de salud nuevo y así en toda la comunidad. ¿No cree que le falta autocrítica al Partido Popular de cómo se ha afrontado la pandemia y de cómo empezamos la pandemia, de cómo estaba la sanidad en Castilla y León? Esta es una de las formas de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, cuando hablan otras fuerzas políticas, parece que, bueno, pues que o están en posesión de la verdad o que no se las puede criticar. Y cuando hablan otras, en el caso del Partido Popular, pues cuando dicen lo que dicen las otras fuerzas políticas es que se les critica. No, yo he relatado una realidad, que es que el Partido Popular desde el principio lo que ha querido es tender la mano a todas las fuerzas políticas y más en estos meses, en estos 10 meses que llevamos ya muy críticos en este país, y lo que no se puede hacer muchas veces, como lo hemos visto ahora en las últimas fechas, es hacer política con la salud de las personas. Pero sí que es cierto que hay muchas carencias. Tengo que decir una cosa, el virus no entiende de circunscripciones provinciales, sí que entiende, como es lógico, de cuando están mejor dotadas hospitalariamente unas provincias que otras, eso está claro, pero no entiende de eso. Entonces, desgraciadamente es verdad que Segovia ha sufrido en la primera ola pues bastante. Hay que tener también en cuenta que los servicios hospitalarios de Segovia están dimensionados a lo que es su población,
pero no se ha tenido en cuenta que tenemos una población flotante con Madrid de unos 30.000 habitantes que a lo mejor no las tienen otras provincias. Y además, sin querer decir nada en contra, pero en esa primera ola tuvo que ver bastante esa población flotante de Madrid pues en la Sierra de Segovia y en la Sierra de Ávila, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que existen ciertas carencias. Tenemos un hospital en Segovia que está dimensionado para lo que está, pero sí que es cierto también que faltan algunas unidades de radioterapia, concretamente 5 en la comunidad autónoma, y una de ellas falta en Segovia. Yo precisamente en estos últimos los últimos meses, pues estoy haciendo gestiones para que con una plataforma de Segovia, para que a ver si podemos acortar los plazos para la radioterapia en Segovia, porque es cierto que el tema va más avanzado, por ejemplo, en Ávila, o más retrasado en otras provincias como Soria, porque tienen que tener un hospital nuevo. En el caso de Segovia, si me permitís un segundo, ya que has sacado el tema de la radioterapia, pues el problema que hay es que hay que hacer un búnker nuevo fuera del hospital porque no cabe. Entonces, tenemos una posibilidad que yo no sé si será cierta al final, porque es verdad que va a haber una segunda infraestructura hospitalaria en Segovia, lo vamos a ver en los presupuestos del 2021, pero eso no es suficiente porque se tardaría mucho tiempo. Vamos a ver si podemos concertar para que la existencia de un búnker que ya hay en Segovia, un búnker privado, pueda ser utilizado por la sanidad pública, por lo menos para acortar los plazos hasta que haya un búnker público en Segovia. Ana Pedrero. Sí. Otra cuestión que planea es prolongar quizá 15 días más ese cierre de la hostelería. Da la impresión de que es un sector duramente castigado y parece que es sobre el que está recayendo, casi por hablar entre comillas, la culpa. Es decir, un sector que en Cataluña lleva un mes cerrado y se ha demostrado que la curva no ha remitido. Aquí en toda la comunidad es un sector esencial, son sobre todo ciudades pequeñas, Zamora, Valladolid, son ciudades de servicios y todo lo que conlleva, es decir, proveedores y demás. ¿Qué tienen pensado? Pues es verdad que el sector de la hostelería en Castilla y León es muy potente, es de los más potentes que hay y por lo tanto, como es lógico, hay que dar alternativas a las medidas que se están tomando. Por parte de la Junta de Castilla y León, en los últimos días, en la última semana, hemos asistido a una serie de medidas, de movimientos que se han llevado a cabo como un plan de choque para del empleo para las pequeñas y medianas empresas, o también ese acuerdo con Iberoaval, que suman entre los dos 375 millones de euros. Es insuficiente, eso no puede ser lo que se dé a la hostelería. Hay que darla, ellos también decían que quieren trabajar y por lo tanto lo que hay que dar es alternativas, por lo menos durante este espacio de tiempo en que esté cerrado. Pero aquí hay una cuestión importante. La hostelería, lo acabamos de debatir que en una última moción del Partido Socialista esta misma tarde en el Pleno de las Cortes, necesita ayudas de la Junta, necesita ayudas del Gobierno central y necesita ayudas también de los ayuntamientos. Yo sé que fraccionariamente algunos ayuntamientos están tomando medidas, bonificaciones en el IBI, ayudando con bonos de compra, etcétera. La Junta ha puesto encima de la mesa 375 millones en diferentes cuestiones de financiación, pero también de ayudas directas, y lo que falta son los 3.750 millones del Gobierno central, porque si vamos a ver la magnitud de los presupuestos de la Junta de Castilla y León con la magnitud de los presupuestos generales del Estado, cuando en esos presupuestos no hay ni un duro para la hostelería, pues lógicamente la hostelería no es competencia de ninguno, pero es competencia de todas las administraciones. Sí, perdón, pero ¿de qué depende que puedan abrir? Es decir, ¿se va a ampliar al final 15 días más ese periodo de cierre o de qué depende que pueda volver a abrir? Nosotros, no es una decisión política. Aquí se ha dicho desde el principio que hay un comité de expertos, las decisiones se toman según las consideraciones y las propuestas de los expertos y luego, lógicamente, la Junta lo lleva a cabo, pero no es una cuestión política, es una cuestión científica. Estaremos muy pendientes porque todo hace indicar que se va a prorrogar otros 14 días más. Francisco Vázquez, secretario regional del Partido Popular en Castilla y León. Termino como empecé, ojalá desde esa atalaya que es la mesa de las Cortes, permitan y puedan también acabar con esa crispación política que en estos momentos empezamos a ver también en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias.
Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos con la tertulia. Les daremos el resultado de la cuestión de hoy sobre si el apoyo de Bildu a los presupuestos del Estado pasará factura a Pedro Sánchez. Y no se pierdan el enfado mayúsculo de la consejera de Sanidad hoy en las Cortes, que se ha sentido atacada por ser mujer. Enseguida volvemos. Seguimos en cuestión de prioridades, son las 10:05 de la noche, como siempre estamos en directo, salvo claro si nos ven en redifusión también en la 8. Quiero que vean una secuencia, una tensa secuencia que se ha producido esta tarde en las Cortes Regionales entre el procurador socialista Juan Luis Cepa y la consejera de Sanidad Verónica Casado. No es fácil ver a la consejera enfadada, pero vean. No he sido capaz de contestar hoy. Es mejor que dimita y que no siga siendo la títere del señor Ijía y del señor Mañueco. He trabajado en asistencia, he trabajado en docencia, he trabajado en investigación. Nunca, jamás me he sentido discriminada. Y he tenido que venir aquí, a estas Cortes, y sentir estas posturas machistas en las que se habla de tutelas, de títeres. Es evidente que no me conocen nada. Bueno, muy dura Verónica Casado, desde luego, muy indignada, muy enfadada. ¿Veis que ha sido un ataque machista por parte del procurador socialista? Yo creo que el tono es inaceptable, quiero decir, y si esta situación se hubiera producido en otro espacio y con otros protagonistas, estaríamos diciéndolo sin ningún tipo de problema y el escándalo sería mayúsculo. Además hay que ver que ese debate, ese roce, ha ido acompañado de un ambiente y de alguna serie de gestos que desde luego no eran aceptables en un hemiciclo, y me parece que vuelve a dar muy poco ejemplo a los ciudadanos de lo que realmente se debe hacer. No solamente tienen que hacer las cosas bien, sino ser ejemplarizantes, y realmente con el tema de la igualdad de género, con este planteamiento que se ha visto hoy en el hemiciclo, creo que no vamos a... Cuando hablas de otros protagonistas te refieres a partidos de centro o de centro-derecha. Sí, también, evidentemente. Hoy lo hemos visto por parte de todos, desgraciadamente, porque hemos encontrado situaciones en las que, estando de acuerdo, nos ponemos a discutir, incluso estando de acuerdo. Es lo que no acabo de entender. Por parte de Vox, que era la referencia a la que hacías, que se ha abstenido, ha votado en contra de esa moción que hoy se presentaba en el Parlamento, también por la actitud del Partido Socialista, con algunos gestos dentro de la bancada y también desde la mesa de las Cortes. Yo creo que esa situación no es defendible cuando son precisamente los procuradores quienes tienen que trasladar a los ciudadanos que ellos son ejemplo y que realmente lo que están diciendo creen en ello. No vale firmar una moción. Resopla, hay que de verdad Natalia, un poco, resopla, te escucho desde aquí. Bueno, a ver, yo entiendo que ella se haya podido sentir ofendida, porque es lógico y normal, pero también me gustaría que se hubiese sentido ofendida cuando el vicepresidente en alguna rueda de prensa también la ha dejado un poco de lado, cortándola, que lo hemos visto en alguna rueda de prensa del Consejo de Gobierno, de cuando estaba haciendo la información sobre el COVID, ¿no? Yo entiendo que se haya sentido ofendida, y también me gustaría que los procuradores de Ciudadanos y del PP se sintieran tan ofendidos con actitudes machistas cuando ocurren en otros sitios, porque yo voy a recordar aquí que Ciudadanos y el PP en un municipio de Castilla y León, en concreto en El Espinar, firmaron una moción para eliminar la ley de violencia machista. Igual de ofendida que yo la puedo entender y que puedo entender que se haya sentido ofendida, se tiene que ofender con todas las actitudes y comportamientos machistas. Pero Natalia, que eso en lo que tienes toda la razón, no puede servir de disculpa para que se siga produciendo. Yo no lo estoy disculpando. Sé que no lo estás disculpando, pero en el argumento va esa disculpa. No, yo la entiendo a ella. Y ante los ciudadanos nos encontramos con situaciones en las que volvemos a plantear lo mismo. Ah, bueno, pero... También digo una cosa, que no si hubiese sido un hombre el que es el consejero de Sanidad, porque al ex consejero de Sanidad se le han dicho muchas cosas, te quiero decir que yo aunque me parece desafortunado y puede ser que machista el comentario, creo que realmente el procurador del PSOE no lo ha hecho con esa intención, que lo ha hecho
Yo ya, sí, ya está. pero, O sea, mira, Patricia, machista es machista, y si no es machista no es machista. Y a partir de ahí, pero que te quiero decir... Ya no hablamos, fíjate, y perdonas ya de machista o no machista, pero sí es desagradable. Es decir, si a mí alguien me dice que soy como un títere, yo me acuerdo automáticamente de Mari Carmen y sus muñecos, y vamos, y me sienta mal. Y me imagino que a ti, que se te ve también, que porque nadie, evidentemente los consejeros, cualquiera de ellos, están sometidos a una disciplina y a una jerarquía de partido. Y es más, si me apuras, creo que Verónica Casado, a pesar de todo lo que ha pasado en esta crisis, es de las consejeras mejor valoradas en la calle. Y bueno, decía antes Natalia, esas ruedas de prensa que a veces le interrumpe, decías tú, Francisco Igea, pero bueno, quiero decir, Verónica Casado, no sé si coincidís conmigo, que es una mujer de peso, que tiene su espacio bien marcado dentro del gobierno regional. Por eso lo digo, que además... Para nada la puede manejar ni Alfonso Fernández Mañueco. Le ha tocado bailar con la más fea. Peor favor. Lo que yo digo es que hay que denunciar en todas las ocasiones, sean del propio o del ajeno. Quiero leeros un tuit, no es de Francisco Igea esta vez, es de Alfonso Fernández Mañueco, que después del pleno escribe: muy orgulloso de la consejera de Sanidad, una gran profesional que se está dejando la piel para proteger la vida y la salud de las personas. Inadmisible las descalificaciones del PSOE a una mujer que demuestra a diario su determinación en la lucha contra el coronavirus. Bueno. Vamos, sí. No, solo quería hacer un matiz. En la legislatura anterior hubo comentarios realmente ofensivos y machistas a la consejera de Economía por parte de miembros del PSOE, y el PP, ni Mañueco ni nadie salió a defenderla en muchísimas ocasiones. Y hubo comentarios muchísimos peores que esos, y David está de testigo que Pilar del Olmo sufrió comentarios machistas en ese pleno peores que todos. Algunos vertidos por José Francisco Martín, si no recuerdo mal, ¿no? Entre otros. Bueno, entre otros. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque bueno, cada día que amanece una nueva voz discordante dentro del PSOE aparece. Hoy le ha tocado al expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que critica con dureza a Pedro Sánchez por su acuerdo con Bildu y le recuerda que el PSOE no es de su propiedad. Ibarra se suma a otros varones socialistas y exdirigentes como Alfonso Guerra, que no entienden este polémico pacto. Pues bien, desde el partido, Adriana Lastra le contesta, digamos, con cierto retintín al socialista extremeño. Escuchen. Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, en fin... Igual voy a ser muy brusco, pero me da la sensación de que Adriana Lastra le está diciendo al señor Ibarra, señor jubilado, vaya por el pan, mire obras y déjenos a nosotros, a los jóvenes, trabajar en el Partido Socialista. Me ha sonado así. No sé. En este socialismo, este Partido Socialista de Pedro Sánchez, yo creo que los que no se han jubilado se los han quitado de en medio por el camino. Entonces, bueno, a mí lo que me alucina, pero ahora mismo no solo de Pedro Sánchez, me alucina la capacidad que tienen los políticos de mentir abiertamente a la Cámara y al día siguiente hacer lo contrario. O sea, el pacto famoso con Bildu era algo tan repetido, o sea, pero claro, bueno, como aquí en Castilla y León el pacto entre Mañueco e Igea, o sea, no vamos ahora Y entonces, a mí esa capacidad de mentir públicamente y al día siguiente hacer lo contrario me alucina. Y en cuanto al PSOE de Pedro Sánchez, creo que a lo mejor deberían escuchar más a sus varones, fíjate. Sería bueno. ¿Creéis que el PSOE está tratando de recular, como le preguntaba antes a Francisco Vázquez, con el pacto de Bildu, que bueno, yo creo que está más que consensuado, ¿no? Pero si no hay pacto. No, bueno, por eso digo, está tratando de recular diciendo que no hay pacto con Bildu. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez en el Senado, a una pregunta de Javier Maroto del Partido Popular, no ha querido responder y no ha mencionado, no ha dicho la palabra EH Bildu, las palabras EH Bildu. ¿Creéis que precisamente esa presión de personalidades y gente, dirigentes socialistas como Ibarra, les están planteando que tienen un problema interno gordo y que hay que recular y que remontar esto de alguna manera? Podría ser cierto, pero yo sinceramente no lo creo. Yo creo que el camino está tomado, está determinado y genera una situación que tiene que ver con planteamientos ideológicos que superan esos acuerdos que, no lo olvidemos, se refieren a los presupuestos. Pero el problema está en que estamos hablando de los presupuestos o estamos hablando de otra cosa. Yo no creo que tuviera problemas, y todos lo saben, el apoyo de Ciudadanos sería suficiente para salvar esos presupuestos si es que realmente eso es lo que se busca. Yo creo que lo que se está buscando desde el gobierno de Pedro Sánchez es otro tipo de
planteamiento de conformar espacios de fuerza desde el punto de vista ideológico. Lo de los presupuestos es una disculpa. ¿Os acordáis cuando es que iban tantos millones para Cataluña, tantos millones para Galicia, que siempre el debate estaba ahí? Yo creo que el planteamiento es totalmente distinto. Estamos hablando de otra cosa que nada tiene que ver con los presupuestos. Hablaba Adriana Lastra de nuestros mayores. Se está bastante marcando... insultante, ¿eh? Sí, puede parecerlo. El tono, el de antes de Casado, pero el de ahora, nuestros mayores. Está marcando este nuevo socialismo una barrera, una frontera con el viejo socialismo. Yo es lo que, a ver, no con nuestros mayores, que parece como que no tenemos que escuchar a los mayores, pero sí que también noto cierta tendencia de gente que ha dirigido el Partido Socialista y que ya no lo dirige, a querer seguir dirigiéndolo. Y se podrán confundir o se podrán no confundir, pero... Bueno, eso le pasa a todos los partidos. Efectivamente, que muchas veces aparecen exdirigentes hablando todo el rato sobre lo que deberían o no deberían de hacer. Entonces o estás fuera del partido, digamos, estás fuera de la política pública o no estás, que es cierto que tienes derecho a opinar, evidentemente, pero no sé, me parece que también muchas veces los exdirigentes hablan en demasía, ¿no? Yo creo que es verdad que son desafortunadas las palabras de Adriana Lastra, el continente es horroroso, pero el contenido a mí me parece que tiene cierta lógica. O sea, los viejos del lugar, quiero decir, a los que yo creo que es verdad, como decía antes Ana, hay que escucharles de vez en cuando. ¿La voz de la experiencia en los partidos cada vez importa menos? Hombre, yo no digo que no importe, yo digo que a lo mejor se lo pueden decir en privado. También, ¿no? Sí, pero es que la discrepancia no solamente está en los retirados, exacto, la discrepancia es manifiesta también en quienes están en activo. Y de todas maneras, Rodríguez Ibarra es mucho decir. Y tiene que ver también mucho, a lo mejor, con la personalidad del partido, y no solo en el PSOE, cuando hablan a lo mejor antiguos dirigentes del PP y hablan de sus experiencias y tal, hablan también mucho de hacia dónde se dirige un partido y de su personalidad. Y hay muchas discrepancias con la actual dirección del PSOE, no de gente mayor ni de gente retirada. Claro, pero yo lo que digo está hablando de las personas mayores, ¿no? De que dejen paso. Has caído en el juego, está hablando de los exdirigentes y yo creo que tienen que dejar un poco, porque evidentemente cuando ellos eran dirigentes la situación de España no era igual, que ahora estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 y las circunstancias y las características son otras. Permitirme, Natalia, porque hoy hemos preguntado a nuestros espectadores también por el pacto de Bildu, es la cuestión de hoy que les planteamos en nuestra página web, está relacionada, bueno, pues como decía, con este tema. ¿Cree que el apoyo de EH Bildu a los presupuestos del Estado pasará factura a Pedro Sánchez? Bueno, pues el resultado está relativamente reñido. El 58% cree que sí, que le pasará factura electoral, y el 42% opina que al presidente del Gobierno no le afectará casi para nada este acuerdo. Bueno, vamos a irnos ahora a la mirada de nuestro estudiante salmantino. A él parece que la ley CELA no le va a influir, pero vamos a ver qué nos cuenta, cuál es su visión desde la universidad. Hola, bien, una de las cosas que más me han preguntado estos meses que llevamos de curso es de cómo lo estamos llevando, el día a día, y bueno, yo lo puedo contar así rápidamente, solo tengo un minuto. Todos los días empiezo a las 8, menos los martes que empiezo a las 10. Hoy, por ejemplo, empezó a las 10. Como mi universidad tiene el aula híbrida, pues tenemos que elegir si hacerlo presencial o hacerlo online. Hay algunas clases que la presencialidad es obligatoria, como prácticas y demás, y las clases que tienen más crédito, y hay otras clases que la asistencia no es obligatoria, que puedes ir tanto de manera presencial como de manera online. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. La ventaja, bueno, pues que si la asistencia presencial no es obligatoria, pues mola mucho seguir la clase desde la cama. Yo el principal inconveniente que le veo a esto es que te rompe la rutina. Como que pierde un poco esa magia que tiene la universidad, la rutina, los compañeros, la cafetería, los descansos, que a ver, tiene sus ventajas. Levantarte de la cama y desayunar mientras das clases, eso es genial. El no tener rutina como que nos está perjudicando un poco. Yo os lanzo esa pregunta. ¿Es mejor presencial, semipresencial o online todo? Como es periodista, lanza una pregunta y te la voy a hacer directamente solamente a ti, David, porque vamos mal de tiempo. Como profesor y docente que eres, ¿presencial, semipresencial, online? Presencial, bueno, pero en estos momentos, claro. Sin duda, ahí sí que hay que hacer esfuerzos. Realmente la universidad es mucho más que el espacio de las aulas y el espacio de la pantalla del ordenador en el caso de las clases online.
ese contacto, esa vivencia que se están perdiendo los universitarios durante el curso pasado y yo creo que es realmente traumático. Tendríamos que ponerlo al nivel de los problemas económicos que hay en muchos sectores y que se reclama. Realmente yo creo que en la universidad estamos perdiendo un año valiosísimo. Bueno, pues eso da para otro debate, desde luego. Vámonos ahora rápidamente a la redacción del Mesetarian Review, a ver si hay alguna última hora informativa. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. En la edición de mañana de Mesetarian Review llevamos en portada el desmentido a una estadística que creemos que es exagerada. Según la organización agraria COAG, en Castilla y León se produjeron entre enero de 2019 y septiembre de 2020 15.462 accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre. Un accidente cada hora. Creemos que esta estadística tiene que ser falsa. El Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. No sé si era un jabalí o... Parecía, ¿no? Parecía. En fin, nos tenemos que marchar, se nos pasa volando, ¿verdad? Esta tertulia. Ana, David, Natalia, nos vemos en breve. Que a ustedes, ya saben, les espero mañana aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.